En el mismo orden de ideas y teniendo en cuenta que en estos días se están planteando una serie de debates, yo quisiera recordarle, señor presidente, que antes de diciembre, en el año 2007, nosotros habíamos presentado una proposición para que se programe un importante debate en favor de los pueblos indígenas de Colombia. Ese debate que nosotros lo hemos solicitado y ha sido aprobado por esta plenaria, por este Senado de la República de Colombia, hace referencia en nada más. ¿Eso es para hacerlo acá en el Congreso, o en Bogotá, o por fuera de Bogotá? Perdón. Es nada más un debate que tiene que ver con la situación de por qué Colombia, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se abstiene de votar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en América. Hubo una abstención cuando se aprobaba esta declaración por la ONU. Yo quisiera, señor presidente, de que usted tome atenta nota para que se programe este importante debate. Sí, va a ser, señor secretario, tomar atenta nota de lo que está observando el honorable senador. Este debate le va a servir a los pueblos indígenas para conocer cuál es la actuación de este gobierno colombiano por la defensa de la diversidad étnica, la diversidad cultural y la supervivencia de los pueblos indígenas, y en este caso por los derechos que allí reconocen otras naciones, otros países, pero que Colombia se abstiene de votar. En segunda instancia, he querido también hacer uso de la palabra para referirme al debate que aquí se está planteando por el doctor Petro, lo relacionado a que si este Congreso es ilegítimo o es legítimo. Yo quisiera hacer varias observaciones al respecto, pero antes que ello, yo he venido escuchando cuáles son los resultados de estos debates, qué postulados se están planteando y si en verdad existe o no contradicción con las ideas o con los planteamientos políticos que cada partido ha venido defendiendo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se dé un debate de fondo y de forma sobre la ilegalidad de quienes ostentan la representación del pueblo en estos espacios de la democracia. Pero también he mirado en estos debates que existe mucha suspicacia. Ojalá que hablando de legalidad, de un debate de la legalidad y buscando la transparencia, la legalidad de quienes estamos en este Congreso, se termine legitimando la ilegalidad. Por la suspicacia que existe y por las ideas que aquí se difunden por defender intereses obviamente particulares. Este debate entonces debe de ser muy profundo, donde también se evalúe la institucionalidad y quienes representan a esa institucionalidad. No simplemente con los senadores o con los congresistas, sino también con aquellos que representan esos espacios en las corporaciones públicas del orden territorial. Pero yo me he venido haciendo varias preguntas. ¿Qué es lo ilegal y qué es lo legal? Y en eso me he encontrado con una definición que aquí la quiero dejar planteada. La legalidad es aquello que expresamente encuentre fundamento en el derecho, en la ley. No pueden extralimitarse en su competencia, en sus funciones,
ni pueden omitir los mandatos legales, ni tampoco pueden dejar de actuar sin fundamento. Definición que nos llevaría a pensar entonces que los que representamos al pueblo colombiano en este espacio de la democracia han actuado en el derecho, han actuado en la ley, han actuado sin extralimitar sus funciones. Uno lo lleva a pensar con esta definición, entonces, cuáles son las estrategias y los medios que han utilizado para llegar a estos espacios democráticos. Sin lugar a dudas, aquí ya lo han expresado ampliamente, apoyados por fundamentos ilegales, como el narcotráfico, el voto condicionado, el voto comprado, el voto negociado. Eso es lo ilegal. Nosotros como pueblos indígenas en ese orden de ideas no hemos actuado bajo la ilegalidad, sino con principios de legalidad y más que todo respaldados con la palabra y con la decisión del pueblo, en este caso de nuestras comunidades indígenas a quienes representamos. Por otra parte, en este juzgamiento que se hace si es ilegal o no es legal, yo quisiera respaldar a la Corte Suprema de Justicia, quien está actuando con legalidad y transparencia para juzgar a aquellos personajes que se han extralimitado y se han salido de los fundamentos de derecho y de la ley, para hoy estar en este debate. Respaldo que a lo mejor todos los colombianos debemos darlo para que haya transparencia, para que se ataque la corrupción y para que sigamos creyendo los colombianos y los televidentes y todos quienes nos escuchan en este espacio donde se legisla para todos con criterios de igualdad y también de diversidad. He estado también muy pendiente de los debates que últimamente se han venido planteando con el fin de corregir estos errores o estas distorsiones o estos intereses, estrategias y medios para llegar al poder que se quieren plantear por intermedio de una reforma política. Si nosotros hacemos un estudio muy juicioso a la reforma política, lo que terminamos concluyendo es que quieren acabar, en este caso con la representación de la diversidad de los grupos étnicos, cosa que no compartimos, y entre otras, reconociendo que este Estado es un Estado social de derecho, diverso, étnico y pluricultural, esa reforma no debe afectar la participación de los pueblos indígenas en estos espacios de democracia. Democracia que debe ejercerse por medio del voto, pero un voto donde los colombianos y los ciudadanos lo depositen con su confianza y donde haya una propuesta política y de desarrollo para el país y no para perpetuarse en el poder e imponer la voluntad sobre los otros. También he venido escuchando sobre los últimos problemas que vive Colombia, el conflicto, la guerra, el desplazamiento. ¿Eso es legítimo o es ilegítimo lo que sucede? Cada uno de nosotros debemos sacar nuestras propias conclusiones, pero como pueblos indígenas no deben vincularnos ni involucrarnos en la guerra ni esos conflictos que no son nuestros. Quisiera decir también de que nosotros, como ideario político dentro de nuestro movimiento, precisamente para representar en estos espacios políticos y democráticos, nosotros hemos dicho que este es un proceso de lucha y debe ser a mano limpia, sin armas, sin destrucción, con la palabra, con las ideas, de respetarnos entre nosotros mismos, de respetar la diversidad, de respetar la madre naturaleza, pero no imponiendo la voluntad
con las armas y matando con las ideas, sino al contrario, dando ideas que fortalezcan este Estado social de derecho. Creo que aquí el debate también gira en torno a cómo se llega al poder. ¿Quién se quiere perpetuar en el poder? Si en verdad está representado el pueblo colombiano en este Congreso para que legisle en favor de ellos, o hay intereses de las clases mayoritarias que solo legislarán para esos intereses. Debo decir finalmente, señor presidente, que nosotros respaldamos el debate que se ha venido planteando por el doctor Petro y que respaldamos a la Corte Suprema de Justicia para que en uso de sus facultades, de sus competencias, lo haga en nombre de los colombianos.